Para todos los televidentes, muy buenos días, Dios les bendiga. Siguiendo con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Romanos capítulo 9. Entonces miren que hay, perdón, Romanos capítulo 8. Entonces, como podemos mirar, Pablo también sigue hablando, ¿no? Y también tiene experiencias vividas. Entonces miren, algo muy bonito que nos enseñan en Romanos capítulo 8, hay un gran título que dice Viviendo en el Espíritu. Entonces el tema para hoy es Viviendo en el Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos muy bien que es el que nos convence de pecado, es el que nos da el poder para hacer las cosas bien, pero todo depende de nosotros. Entonces miren, si nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, pero ¿qué debe de haber en nosotros? También todo depende de nosotros. Reconocer que pecamos, el Espíritu siempre va a estar en nosotros diciéndonos haz lo bueno, no hagas lo malo. Entonces, de todo depende de nosotros si queremos hacerle caso, se puede decir, al Espíritu Santo de Dios. Miren, vamos a mirar cuándo nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, miren, para nosotros tener al Espíritu Santo de Dios, dice que nosotros debemos de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, para hacer esas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros debemos de tener que, si queremos recibir al Espíritu Santo de Dios, debemos tener esa gran disposición para recibir al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas viejas pasaron. Y desde ahí en adelante ya depende de nosotros si queremos que todas las cosas sean hechas nuevas. Entonces el Espíritu Santo de Dios, como sabemos, es el que nos convence de pecado, es el que nos hace mirar todas las cosas buenas que nosotros debemos hacer. ¿Qué hacer para vivir en el Espíritu Santo? Miren, algo que nos enseña Pablo aquí, que es como primer punto, es reconocer que hay pecado. Pero antes de eso vamos a mirar en el capítulo 7, en el capítulo Romanos capítulo 7. Reconocer que hay pecado en nosotros. Es una lucha interna, miren, que hay entre nosotros. Pablo también experimentaba esta lucha. Vamos a mirar en Romanos capítulo 7, el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que no. Entonces, miren, ¿qué hacer para vivir en el Espíritu Santo? ¿Qué hacer para vivir en el Espíritu? Entonces dice, reconocer que hay pecado en nosotros. Mire que Pablo tenía esa lucha, ¿sí? Él sabía esa lucha. Él podría ser cristiano, ¿no? Pero también tenía esa lucha. No tenía esa paz, ese gozo que él quería. Entonces, miren, para vivir en el Espíritu, nosotros debemos de reconocer que hay pecado en nosotros. Vamos a mirar también que él tenía esa lucha, miren, porque no se sentía complacido, o sea, siempre lo hacía en la carne. Entonces, ¿qué había en él? Carga, ¿sí? Muchas veces nosotros siendo cristianos también, ¿qué es lo que se nos hace carga las cosas? Puede ser los ministerios, puede ser algún servicio. Entonces, para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, dice que nosotros debemos de reconocer que hay pecado. Así como también Pablo lo hacía, ¿no? Tenía esa lucha interna, pero ¿qué él pudo experimentar? Que tenía esa lucha cada día. ¿Y qué tenía que hacer en ese momento? Reconocer que había pecado y pedir que el Espíritu Santo de Dios descienda en él. Entonces, como nos dice Manuelito, vivir en el Espíritu es mucho más que simplemente hablar del Espíritu. Y es muy común que en el cristianismo se habla mucho de vivir en el Espíritu, es que me tomó el Espíritu, pero estar en el Espíritu y vivir en el Espíritu consiste en tener una nueva vida, una nueva forma de vida. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios lo que hace es transformarnos a cada uno de nosotros.
El tener al Espíritu Santo es mucho más que un simple acto de emoción en algún lugar. Hay muchas personas que son tomadas por el Espíritu de Dios en el templo cuando el pastor estaba orando, está predicando, está imponiendo manos, pero no más. Ahí siente cierta emoción, dice haber recibido el Espíritu Santo, pero sale del templo y su vida sigue siendo igual. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no es acto de un momento, el Espíritu de Dios hace parte de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué hacer para vivir en el Espíritu? Dice, reconocer que hay pecado. Entonces, qué importante que así como Pablo luchaba, miren que esa era una lucha, ¿no? Lo que él hacía en la carne. Siempre luchaba, ¿no? Por sentir esa paz, ese gozo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer que había pecado y recibir al Espíritu Santo de Dios. Miren, esos puntos bien importantes, son 8 puntos donde nosotros vamos a ver qué hacer para vivir en el Espíritu. Primero, reconocer que hay pecado. Segundo, dice que qué hacer para vivir en el Espíritu, dice que reconocer que somos impotentes ante el pecado. Miremos en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque por el querer, el bien está en mí, pero el no hacer. Entonces, miren, ¿qué hacer para vivir en el pecado? Reconocer que somos impotentes ante el pecado. Dios muchas veces permite que pasemos esto. ¿Para qué? Para reconocer que fallamos, para que reconocer que siempre debemos de dar un paso hacia adelante. Siempre el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, miren, reconocer, o sea, que nosotros pecamos, que somos impotentes ante el pecado, eso nos lleva a que nosotros avancemos cada día. ¿Hay que hacer? Para vivir en el Espíritu. O sea, vivir en el Espíritu es lo que dijo mi pastor, es más allá. Si vivir en el Espíritu, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos da gozo en todo lo que hacemos. Entonces, qué importante es vivir en el Espíritu. Una persona entonces que dice tener el Espíritu Santo se tiene que ver. Eso se tiene que expresar en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de ser. Sería fácil identificarla entonces, que cuando nosotros nos encontramos con alguien en la calle pudiéramos decir a esa señora, a ese señor le pasa algo, no sé, algo especial tiene. Parece que su rostro brillara, parece que con sus actos mostrara a quién le pertenece. Y nuestros actos deberían mostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero como nosotros tomamos el Espíritu Santo simplemente como un acto en algún momento, por eso es que no dejamos que el Espíritu de Dios obre. El Espíritu Santo es mucho más que un simple show en algún momento. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Recuerde que la función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo, no simplemente hacernos sentir una X emoción en algún momento. La función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y si yo vivo en el Espíritu, significa que tengo esa capacidad de poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Entonces, miren que el vivir en el Espíritu dice que qué hacer para vivir en el Espíritu. Como segundo punto dice reconocer que somos impotentes ante el pecado. Y miren, algo muy bonito que se puede mirar, que si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, lo hacemos en la carne. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces gritamos, muchas veces ofendemos. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos en la carne. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, nuestra vida es diferente. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, el versículo 30 y 31. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, algo que nos enseña aquí, que nosotros, cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando estamos haciendo entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y en el 31 dice, quítese de todos vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Entonces, miren, reconocer, si nosotros queremos vivir en el Espíritu Santo, debemos de que nosotros
En nosotros debe haber ese anhelo de recibir al Espíritu Santo de Dios. Cada día fallamos, ¿no? Pero miren, hay algo en nosotros que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él actúa en nosotros, Él es el que nos dice a nosotros, como aquí en la palabra en esta mañana, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, qué importante es esto, ¿no? De que nosotros, para vivir en el Espíritu Santo, debemos de reconocer que somos impotentes ante el pecado. Como tercero, reconocer que solo el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos. Vamos a mirar en Romanos, capítulo 8, el versículo 24 y 25. Miren, entonces, aquí dice reconocer que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. Vamos a mirar, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. No es esperanza porque lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces, solamente debemos de reconocer, miren, para vivir en el Espíritu Santo solamente debemos de reconocer que solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos. Muchas veces llevando una vida doble, miren, nosotros podemos llevar una vida doble. Podemos ser cristianos, pero cuando lo hacemos en la carne, llevamos una vida doble. ¿Sí? Solo el Espíritu de Dios nos da el poder para decidir. Solo el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para decidir, para hacer las cosas bien. Nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él dejó al gran Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, debemos de reconocer que solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos y nos da el poder para decidir. En ese momento de nosotros que vamos a hacer cosas malas, solamente el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y puede decir, mira, lo que estás haciendo mal. Entonces nosotros debemos de hacer caso al Espíritu Santo de Dios para hacer el bien. Entonces debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo es el que nos transforma, pero yo debo querer ser transformado. El problema es cuando nosotros recibimos simplemente a Cristo en nuestro corazón, pero queremos seguir con nuestra vida normal. Si yo no quiero que el Espíritu Santo me transforme, si yo no quiero ser transformado, el Espíritu de Dios no va a obrar en nosotros, va a obrar en mí. Como en el punto anterior que nos decía Manuelito, debemos reconocernos impotentes en nuestras propias fuerzas, saber que en nosotros sería imposible. ¿Qué dice Pablo? Porque yo acepto que en mí, ¿qué es lo que hay? Dice, ¿el bien o el mal? Yo acepto que en mí hay el mal y que si por mí fuera, yo seguiría haciendo el mal. Es el Espíritu de Dios quien me ayuda y quien me convence. Pablo no lo negaba, el problema es que a veces nosotros simplemente lo negamos y creemos que por el hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ya necesariamente tenemos una vida perfecta. Debo aceptar que todavía en nosotros hay cosas malas, que todavía en nosotros hay pensamientos negativos, pensamientos pecaminosos, y que si de nosotros dependiera, difícilmente cambiaríamos nuestra forma de vivir. Por lo tanto, debo aceptar que el Espíritu Santo es el único que me transforma, pero debo querer ser transformado. Porque si yo no quiero ser transformado, si yo quiero seguir viviendo igual, de nada sirve que yo reconozca que el Espíritu Santo puede cambiar mi vida. Entonces, amén. ¿Qué hacer para vivir en el Espíritu? Reconocer que hay pecado, reconocer que somos impotentes ante el pecado, reconocer que solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos. ¿Qué hacer también para vivir en el pecado? No andar en la carne. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, el versículo del 1 y el 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces miren, no andar en la carne, dicen que aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? A todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón debemos de tener al Espíritu Santo de Dios para no andar en la carne.
conforme a la carne. Aquí hay dos partes importantísimas, ¿no? Conforme al, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Una persona cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, con su gran testimonio, ¿sí? Con su manera de actuar, ahí identifica uno a la persona que tiene al Espíritu Santo de Dios. Así como Pablo, miren, la carne nos quiere dominar, así como a Pablo también quería dominar, y él aceptaba y reconocía que necesitaba del Espíritu Santo de Dios. Hay un gran ejemplo, miren, el no poder perdonar, en que también el no poder perdonar, miren, es algo que nosotros estamos haciendo en la carne. No podemos perdonar, ¿por qué? Porque no le hacemos caso al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede estar en nosotros, pero debemos de dejar que Él actúe en nosotros. La carne siempre tratará de controlarnos, tratará de dominarnos, pero solo el Espíritu de Dios puede darnos el poder para hacerlo, el poder perdonar. O sea, nosotros cuando nos atrevemos a perdonar es porque dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros. Entonces, podemos vivir en el Espíritu. Dejamos y estamos dejando que solamente el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros. Como quinto punto, anhelar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos tener nosotros, así como Pablo. Miren que Pablo anhelaba, porque él también lo hacía en la carne. También como ser humano, también, ¿no? Cometía errores. Y algo le faltaba, y él sentía y reconocía que algo le faltaba. Así nosotros también podemos estar cargados. Pero miren, nosotros debemos de anhelar al Espíritu Santo de Dios. Cuando oramos, miren, cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo anhelamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando clamamos a Dios. Entonces dice que nosotros hay ese anhelo al Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos pensar en cosas malas, antes al contrario. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos vivir en el Espíritu. Entonces el Espíritu va más allá, ¿no? Algo muy bonito que uno puede experimentar al predicar, que Dios siempre le regala a uno una palabra para uno. Entonces puede haber ese sentir, ¿no? De que cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene ese sentir en uno, puede sentir ese sentir, tener ese sentir de sentir la presencia maravillosa de Dios. Así como Pablo, ¿no? Tenía ese sentir, quería sentirlo a Dios, entonces miren, él buscaba más todavía, y él reconocía que en la carne no lo podía hacer, que solamente el Espíritu Santo de Dios podría darle ese sentir. Entonces lo que nos dice Manolito, tenemos dos opciones, o vivo conforme a la carne o vivo conforme al Espíritu. El Espíritu es el que nos direcciona, el que nos dice qué hacer, y la carne representa nuestras emociones, como dice Pablo, yo todavía tengo emociones malas, y el Espíritu Santo es el que me equilibra. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. A alguien hablábamos ayer y decíamos, esta niña era muy entregada a los ministerios, en la alabanza, en las danzas, en todos los ministerios, pero lástima, desde que se empezó a juntar con X personas, con este noviecito, con este muchacho, ya empezó a menguar y ahora ya cada vez es menos con las cosas de Dios. ¿Por qué? Y yo le decía, pero no solamente es de ella, es cuestión de que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. Porque las emociones son así, las emociones están en nosotros. Podrá ser pastor, pastora, el gran líder, pero nos podemos dejar llevar simplemente por las emociones, por la carne, y cuando menos lo pensemos, eso nos va a terminar gustando. Por lo tanto, yo le decía, debemos cuidarnos. Más que mirar que esta persona cada vez está menguando, debo ese servirme para decir, ojo, no sea que yo vaya a pasar lo mismo, porque en nosotros todavía hay la parte de la carne. Aún como líderes, yo les digo a Manolito y les decía a los demás, a las 7:30 de la mañana comienza la predicación. Estamos hablando de la carne también, la parte de comunicarme, de hablar a los demás, aunque tiene que ver con lo espiritual, pero más tiene que ver con la carne, la emoción, el querer que me vean, pero a las 7 de la mañana comenzamos esa parte que es espíritu, que me comunica con Dios y que hace que yo tenga una buena relación con Dios.
Entonces, por eso yo siempre explico a los líderes, si me viene solo a predicar, ¿en qué está viviendo? En la carne, pero no está en el espíritu. Está en la carne, no está en el espíritu, porque no está viniendo a tener una buena relación con Dios, porque no está viniendo a vivir en el espíritu, solo en la carne. La predicación es increíble, pero la predicación para nosotros los pastores y los líderes se puede convertir en algo espiritual, ¿no? En la carne. Yo estoy tan preocupado por sacar el tema que me olvido de Dios. Estoy tan preocupado por sacar el tema que me olvido de tener una buena relación con Dios. Y por lo tanto, si yo solamente vengo a la predicación, estoy viviendo, lastimosamente, estoy viviendo ¿en qué? En la carne. Y no en el espíritu. Y pronto esas emociones me van a terminar envolviendo y voy a ser y me voy a convertir en lo que tanto hemos criticado, en aquellas personas que hablan de Dios, pero no lo viven, porque nos falta la parte espiritual. Amén. Entonces, miren, como sexto punto dice sujetarnos a la ley de Dios. Vamos a mirar en Romanos capítulo 8, el versículo 6 y también el versículo 28. Vamos a mirar el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, miren, si nos sujetamos a la ley de Dios, aquí dice Pablo que hay dos leyes, ¿no? La ley de la carne y la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Cuando nosotros queremos hacerle caso o ser obedientes al Espíritu Santo de Dios. Pero hay otra ley, ¿cuál es? La carne, a lo que nosotros hacemos las cosas malas. Si somos desobedientes, estamos andando en la carne, y esto le desagrada a Dios. Entonces, qué importante lo que nos dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué va a haber en nosotros? Cuando nosotros lo hacemos en la carne, no vamos a tener ese anhelo, el poder sentir la presencia maravillosa de Dios. Ese anhelo, esa gran disposición de venir a escuchar su palabra. Entonces, lo estamos haciendo en la carne. Muchas veces pueden haber cristianos, se puede decir que venimos a sentarnos y nuestro cuerpo aquí y nuestra mente y nuestro corazón en otro lado. Entonces, qué importante, dice, sujetarnos a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Recibir al Espíritu Santo de Dios, siendo obedientes. Entonces, no lo hagamos en la carne, antes al contrario, anhelemos al Espíritu Santo de Dios para que podamos vivir en espíritu. Como séptimo punto, dejar que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Vamos a mirar en el versículo 10 y el 11 de Romanos capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces miren, solamente el Espíritu Santo de Dios puede levantarnos, solamente puede el Espíritu Santo de Dios darnos esa nueva vida. Entonces, qué importante es dejar que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿sí? Porque esa nueva vida, esa paz, ese gozo que solamente que nosotros necesitamos, solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Pero ya depende de nosotros. Solo si dejamos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, seremos transformados. Solamente si dejamos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, seremos transformados. Entonces, qué importante es dejar que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, así como Pablo. Él decidió tomar la decisión, también se puede decir, quería sentir más, ¿no? Quería tener más, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que hacía él? Dejar que el Espíritu Santo more en él. Como octavo punto, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Vamos a ver en el versículo 14 de Romanos capítulo 8, hasta el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios.
Entonces nosotros para vivir en el Espíritu tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Como hijos de Dios debemos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Dios nos escogió. Debemos de dar buen testimonio. Entonces miren, no solamente aquí, sino en toda parte, pero dejando que el Espíritu de Dios sea que actuando en nosotros. Entonces, qué importante, ¿no? Algo muy bonito que podemos mirar en el versículo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios lo anhelamos. Debemos de anhelar al Espíritu Santo de Dios. Y algo que nos dice en el versículo 28 de Romanos capítulo 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces miren, Dios nos escogió, Dios nos llamó. Entonces, le estamos demostrando a Dios que le amamos. Recibamos al Espíritu Santo de Dios para que vivamos en el Espíritu. Cada día Dios quiere darnos la gran oportunidad que vivamos en el Espíritu y podamos gozar. Miren que Pablo podría tener tribulaciones, podría tener todas las cosas que podrían pasar. Uno muchas veces se pregunta y se hace la escena y dice, él tenía el Espíritu Santo de Dios que no le importó lo que dicen más allá en los capítulos, en los versículos, que no le importó nada, ¿no? Que lo aleje de Dios. Vamos a mirar en el que nada ni nadie me aleje de Dios, decía. Vamos a mirar en el versículo 37 y 39. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores si tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son se puede decir, cuáles son las potestades, cuáles son las dificultades? Lo que estamos pasando. Ni eso nos puede separar. Entonces no andemos en la carne. Siempre anhelemos y pidamos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Entonces mire que importante que es dejar, como nos dijo en ese otro punto, dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, empieza a transformar nuestras vidas. Nosotros somos como una especie de guante. Cuando ese guante está ahí tirado en el piso, ¿hace alguna acción? ¿Se mueve o algo? No, pero cuando nosotros introducimos nuestra mano en ese guante, el guante parece que cobrara vida, porque hace lo que la mano hace porque está dentro. Podríamos decir que la mano en ese momento está morando en ese guante. Y si yo dejo que el Espíritu de Dios more en mí, entonces es cuando yo empiezo a cobrar vida, es cuando yo empiezo a ser diferente a los demás y sobre todo, como en ese último punto que nos dice Manuelito, aprendemos a vivir bien aún en los problemas, aún en las dificultades. Amén. Entonces, para terminar, vamos a mirar en Gálatas 2, capítulo 20 al 21. Algo muy bonito ese sentir, ¿no? De lo que tenía Pablo, también se puede decir. Aquí en el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Algo que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Anhelemos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Miren, algo que podemos mirar aquí en esta mañana, que nosotros también podemos vivir en el Espíritu. Debemos de seguir esos 8 pasos. Pueden haber muchos más, pero a los televidentes se les puede decir que vivir en el Espíritu tiene que ser maravilloso. Vivimos en la carne, pero estamos en ese proceso. Que cada día nada ni nadie nos aleje de Dios. Y siempre buscarlo de corazón. Amén. Amén. Es muy importante aprender a vivir en el Espíritu,
y no solamente hablar del Espíritu, y como nos dice Manuelito, solamente cuando yo acepto que el Espíritu de Dios transforme mi vida, cuando yo acepto que en mis fuerzas no lo puedo lograr, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el que nos capacita para nosotros vivir bien cuando lo tenemos todo y vivir bien cuando no lo tenemos. Pablo era una persona muy llena del Espíritu y por eso él dice, ni ángeles ni potestades, nada me puede alejar del amor de Dios. Esta mañana yo te pregunto, a ti y a mí, ¿qué nos puede alejar del amor de Dios? Y muchas veces simplemente porque nos sentimos tristes, ya nos alejamos nosotros del amor de Dios. Simplemente porque me llamaron la atención, ya me alejé del amor de Dios. Simplemente porque estoy como un poco melancólico, porque está lloviendo, porque está haciendo sol, ya me alejo del amor de Dios. ¿Qué nos aleja a nosotros del amor de Dios? ¿No será que nos llamamos cristianos pero no estamos dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros? Porque si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, ya con Él que dice que somos más que vencedores. Pero muchas veces como cristianos más que vencedores, parecemos más que vencidos. Porque a toda hora estamos hablando de derrota, a toda hora estamos vencidos. Simplemente porque no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. El Espíritu Santo, por lo tanto, es mucho más que una simple emoción. El Espíritu Santo es una forma de vida, el Espíritu Santo es el que nos transforma de perdedores a vencedores, pero si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros. Así que esta mañana esa ha sido la enseñanza. Podemos ser cristianos y no haber dejado que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Si tú eres cristiano pero vives una vida de derrota, muy probablemente estás impidiendo que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Así que esta mañana la invitación, dejemos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, more en nosotros, anhelemos el Espíritu Santo y nuestra vida será transformada. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerda que a partir de las 10 de la mañana, quienes nos sintonizan en nuestra radio, estaremos con nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.